Lior Hayat es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y sirvió en varios países de América Hispana, incluso Miami, hablando mucho español, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la situación ahora de tu trabajo? ¿Qué sucede en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, como todo el mundo y todo el país estamos afectados mucho por la situación de el coronavirus y y hemos cambiado las prioridades de la diplomacia israelí un poco para enfrentar las necesidades que tiene Israel en esa situación. Antes que nada, el Ministerio de Asuntos Exteriores es parte de un sistema del país que trata de lograr algunos objetivos nacionales, y también en esos días de corona estamos tratando de llegar a unos objetivos que son de importancia nacional. Primero, es tratar de traer los israelíes que están en el exterior y quieren volver a Israel, tratar de ayudarles a volver a casa. Desde hace un mes y medio que el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos mandando mensajes a todo el mundo, a todos los israelíes, los mochileros de América Latina, los que están paseando en el Oriente Lejano, los que están hasta en Europa, diciéndoles que estamos en una situación especial y poco a poco se va a cerrar los aeropuertos y las fronteras, y que es un buen momento de volver a Israel. Muchísimos de los que estaban fuera volvieron, y otros se quedaban en situaciones más complicadas, y puedo decir que al más del 90% de los israelíes que estaban fuera y que querían volver a Israel, hemos logrado traerlos hasta de lugares como Nepal y Laos, o de Bolivia, de distintas ciudades en Bolivia. Hemos hecho algunas operaciones de rescate muy especiales para poder traerlos a Israel. Y el mensaje detrás de eso, la razón detrás de esas operaciones es que en esa época de crisis mundial, el mejor lugar para un israelí es el Estado de Israel. Estar en casa, estar en un lugar donde el sistema de salud es estable, estar en un lugar donde se puede comunicar con los médicos en forma clara, y estar en un lugar donde uno se toma la responsabilidad de otro, y no son nada más que visitas o que extranjeros en ese lugar. Todavía tenemos algunos más israelíes que están en Argentina, y puedo decir que el domingo próximo un avión especial va a tratar de traerlos desde Argentina a Israel, pasando también por Brasil. Hay algunos más en Europa que ya han logrado venir de otros lugares del mundo, y hay muchos más que ya están en Israel, y eso es lo más importante. El segundo... ¿Cuántos Perdón. más o menos el Ministerio cuántos israelíes han rescatado? Y una pregunta banal, porque muchos países también de América Latina tienen ese problema. ¿Quién está pagando los vuelos para regresar a los israelíes a casa? Hemos ayudado a más de 9.000, casi 10.000 israelíes volver a casa de todo el mundo. La primera operación ha sido de Perú. Ha sido una operación especial. 4 aviones de El Al llegaron a Perú por primera vez en la historia y rescataban 1.100 israelíes de ese país por una necesidad muy urgente, porque se cerraron todas las fronteras de Perú y los aeropuertos casi de un día al otro. Y ha sido muy difícil salir de ese país en ese momento. Después tuvimos más de 50 vuelos de rescate
a distintos lugares del mundo, y puedo decir que menos en la operación en Perú, todos los demás vuelos han sido pagados por los mismos israelíes. En algunos casos el Estado ayudó a las compañías aéreas para subsidiar los vuelos, porque en más del 90% de esos vuelos el avión voló vacío hasta el lugar para rescatar los israelíes, y son vuelos muy caros. Lo hemos hecho 2 veces a Australia, a India, a diferentes lugares de América Latina, a Colombia, a Costa Rica, Brasil. Entonces ayudamos a las compañías aéreas bajar un poco los precios para los israelíes, pero en general los que pagaban los boletos, los tickets fueron los mismos israelíes. Quiero mencionar una cooperación muy especial que hemos hecho con el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que desde el inicio de esa crisis nos ayudó a rescatar israelíes de diferentes lugares del mundo. Nosotros también ayudamos a los alemanes a rescatar ciudadanos de Alemania de diferentes países. Había una conversación muy especial de un alto cargo en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania que dijo que ellos ven a los ciudadanos israelíes en la misma manera que ven a los ciudadanos alemanes. Quiere decir, si hay un listado de ciudadanos israelíes y alemanes, no van a dejar los israelíes fuera para rescatarlos, sino van a tratarlos la misma manera que tratan a los ciudadanos alemanes. Y desde ese punto de vista rescataban 50 israelíes, los últimos 50 israelíes que estaban en Nueva Zelanda en la última semana. Creo que es un mensaje muy lindo de solidaridad internacional basada en las buenas relaciones diplomáticas que tiene Israel con Alemania en los últimos años. ¿No te sientes o no crees que estamos viviendo una época, con toda la crisis de la pandemia, de florecimiento de la imagen de Israel a nivel mundial? Creo que sí. Creo que es cierto, y hay que tomar unos minutos y hablar tal vez de eso también, del crecimiento del antisemitismo en todo el mundo, especialmente en las redes sociales, que tiene que ver o conectado con la corona, pero estamos viendo que el mundo nos mira de una manera como si fuera el lugar donde de dónde va a salir la respuesta a la corona. Es una responsabilidad muy importante, pero también tiene que ver con la imagen de Israel en el mundo. Entienden que la ciencia israelí, la tecnología israelí está trabajando, y no solamente para buscar una solución para los israelíes, sino para buscar una solución para los ciudadanos del mundo en general. Creo que es una nueva imagen o un nuevo nivel de la imagen de Israel, como se dice en la Biblia, que Mitzion Titzeh Torah, que la ley va a salir de Sion, de Israel, y también la respuesta a la corona va a salir de Israel. Estamos recibiendo muchas preguntas de periodistas internacionales buscando por dónde en Israel va a salir esa respuesta, qué tipo de tecnología utiliza Israel y cómo afecta esa tecnología a la situación de corona en Israel, obviamente comparando las medidas que toma Israel frente a la corona con las medidas que están tomando otros países en esa época. Hay otra cuestión que cuando hablé de las prioridades del Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que es muy importante decir, más allá de rescatar los israelíes, que es una operación que al más del 90% ya lo hemos
terminado, una de las prioridades más altas es ayudar al Estado de Israel a recibir el equipo médico necesario para tratar la corona, sea las máscaras tan importantes, sea los vestidos que utilizan los médicos en los hospitales y los paramédicos en las ambulancias que necesitan ese tipo de defensa frente cuando se tratan de los ciudadanos que tienen el virus, pero también tecnologías y hasta medicinas especiales que Israel logró detener, que pueden ser un cambio en la lucha contra la corona. Uno de los ejemplos es una medicina que se está investigando ahora en Japón, y por los contactos diplomáticos que tiene Israel en Japón y por el trabajo increíble que ha hecho la Embajada de Israel en Tokio, buscaban esa medicina. Israel va a ser uno de los primeros países en el mundo de tratar ese nuevo tratamiento, que lo más importante en el tratamiento, que va a limitar el tiempo de la enfermedad en 4 días. Quiere decir, si una persona, en vez de tener la enfermedad 3 semanas y puede deteriorar cada día, en 4 días puede superar la corona, la enfermedad, y por eso menos personas van a llegar a las necesidades más graves de necesitar ayuda médica. Estamos en pleno proceso de probar esa medicina junto con un grupo muy pequeño de otros países, y demuestra también, más allá de la fuerza de la diplomacia del día a día en épocas de crisis, también demuestra la importancia de esos puentes científicos. La ciencia no tiene fronteras, la tecnología no tiene fronteras. Lo que vamos a lograr a encontrar en Israel para luchar contra la corona se va a utilizar en todo el mundo. El que va a encontrar la solución se va a hacer, lo van a utilizar en el Oriente Próximo, en Europa, en América Latina. Estamos toda la humanidad, todo el mundo en el mismo barco. Luchamos contra el mismo enemigo, y tenemos que entender que en esas épocas, a pesar de esa necesidad de encerrarnos en los países, tenemos que mantener esos brazos afuera, que son de hecho los diplomáticos. Nosotros somos los puentes que conectan ese mundo, un país con el otro, en épocas de enfermedad, en épocas que cada uno se encierra en casa. ¿Tú crees que después de esta crisis podremos traducir el mensaje de protección que Israel le ha dado a sus propios ciudadanos y el mensaje de eficiencia, porque al fin y al cabo los números, por suerte, de Israel son bajos, y las medidas que en el pasado nos veían como que siempre somos extremistas y siempre tomamos las medidas más duras, esta vez se demostró que eran medidas correctas? Y lo mismo podemos decir incluso de cuando nos preocupábamos tanto por el terrorismo internacional, también fueron medidas correctas. ¿Crees tú que toda esta nueva situación va a beneficiar a la diplomacia israelí? ¿Nos van a abrir más puertas? Y específicamente, si tú crees que en América Latina vamos a estrechar, y con qué países específicamente, nuestras relaciones después de esta crisis. La verdad es que no sé. Y hay muchas cosas en esa época que no sabemos qué va a ocurrir el día después. De hecho,
tenemos un equipo, un grupo de diplomáticos aquí en Jerusalén que está trabajando de una manera tratar de entender a dónde vamos como Ministerio de Asuntos Exteriores y más allá, como el mundo entero, después de esa crisis internacional que obviamente va a cambiar la vida de todos nosotros. No vamos a volver el día después al 1 de enero de 2020. No vamos a volver a la misma economía, no vamos a volver a la misma ciencia, no vamos a volver a la misma cultura y obviamente no vamos a volver a la misma diplomacia. Creo que vamos a ver algunos cambios, vamos a ver otros poderes, sean países que van a tomar liderazgo mundial y a través de esa crisis, y sean países que por la crisis y por el tratamiento de esa crisis van a perder mucho de sus poderes internacionales, y estamos tratando de ver cómo lo van a afectar. Ojalá que sea esa mirada de que las medidas muy fuertes que ha tomado Israel desde el primer minuto contra la corona se va a entender también en las medidas que toma Israel frente al terrorismo palestino, al Islam radical o a otras amenazas internacionales que enfrentamos todos nosotros. No soy tan optimista para decirlo. Creo que sí se crea muchas oportunidades para la diplomacia israelí de crear esos puentes, y de otro lado también creo que va a ser un cambio en los próximos años en la manera de que el mundo va a entender en la crisis o el conflicto del Oriente Próximo. Muchos de los países van a necesitar de tratar de cosas internas, la crisis económica, que obviamente ya estamos en esos momentos, va a ser menos tiempo libre o presupuesto libre para financiar todos los grupos anti-israelíes que están trabajando y de hecho están recibiendo donaciones de países o de organizaciones diferentes, y ese proceso va a limitar su influencia y va a dejar más campo para el mensaje israelí de construir sus puentes. Creo que ese nuevo mundo después de la corona va a depender más de la tecnología, y por eso va a depender más de lo que tiene Israel de ofrecer. El hecho que estamos haciendo esa entrevista a través del Zoom, que no es una tecnología israelí, pero la tecnología va a formar parte más grande, aún más grande, de la vida de cada uno de nosotros, de la vida de cada organización, de cada empresa, de cada estado en el mundo, de cada país. Eso pone a Israel en un lugar de liderazgo, en un punto de liderazgo mundial, que ya hemos estado en ese momento. De los últimos 20 años, el Startup Nation, el llamado Startup Nation, nos pone en la primera fila de los países del liderazgo mundial, pero ahora la necesidad de la tecnología va a ser aún más importante, más central, y por eso Israel va a ser la respuesta, va a ser países de todo el mundo va a mirar hacia Israel para recibir esa tecnología que les va a ayudar a salir de la crisis económica que enfrentamos todos nosotros. Muchas de las cosas que te voy a decir ahora, puede ser que no estés de acuerdo o puede ser que un diplomático no lo pueda decir. Durante años, las ideologías transnacionales, las que pensaban que el Estado moderno se había terminado y que había nacido un Estado supranacional sin fronteras, se había manifestado principalmente en Europa. Y como tú bien sabes,
Europa es, lamentablemente, la fuente del antisemitismo. La Europa cristiana es el origen del antisemitismo, y vemos en muchos países, aún hoy, manifestaciones de antisemitismo. Sin embargo, con la crisis del corona, cada país vuelve a sus fronteras. Y una fuente principal de ataque contra Israel, que era la Unión Europea, también ha mostrado en esta crisis cierto nivel de inoperancia que hace que tanto la Unión Europea como otras organizaciones claramente anti-israelíes como la ONU, muestran que realmente no pueden y no han dado respuesta a una crisis tan grande como esta. Por eso mi pregunta es, siendo Europa una fuente problemática en muchos aspectos para los israelíes, si crees que esto que estamos viendo ahora, si estás de acuerdo con mi lectura, va a durar, o van simplemente a ser un proceso de poco tiempo y luego nuevamente va a haber un ataque contra Israel como vimos en los últimos años. Voy a hablar en forma más general, con tu permiso, sin hablar directamente de algunos de los casos, que en algunos casos estoy de acuerdo, en otros menos. Creo que el mundo, como decía, no va a volver al mismo lugar. Las prioridades del mundo van a ser diferentes. Las prioridades de las sociedades, en este caso europeas, van a ser diferentes. Y uno de los efectos va a ser una diferente mirada hacia Israel. Estamos viendo un cambio radical del proceso histórico que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, o el fin de la Segunda Guerra Mundial, y hasta hoy. Hablamos antes del pueblo global, de que todos estamos conectados. Es cierto, una enfermedad que empezó en China, en un pueblito de China, nos afecta a cada uno de nosotros, y de hecho demuestra que todos vivimos en esa aldeita tan pequeña, y la responsabilidad que tenemos no es solamente a nuestro vecino, sino de una manera a los vecinos en todo el mundo. Por otro lado, la respuesta a esa enfermedad es encerrarse en tu país, en tu ciudad, en tu barrio, en tu casa. En algunos casos, como en mi caso, también por 2 semanas en mi habitación, porque estaba en cuarentena, aislado hasta de mi familia. ¿Y cómo vamos a salir de esa cuarentena global? ¿Cuál será el proceso? ¿Cuánto tiempo va a durar? Es una buena pregunta. Porque, y la Unión Europea es un buen ejemplo. Hablaban desde el inicio de la Unión Europea de eliminar las fronteras. Y poco a poco se ve que las fronteras de la Unión Europea se están construyendo de nuevo, separando los países, separando hasta las regiones dentro de los países, entendiendo que la respuesta no es continental, es una respuesta de un país y de otro país, y cada país lo está tomando o enfrentando en forma diferente. Tal vez es el Brexit famoso de Inglaterra está pasando ahora en los otros países, y la verdad es que no sé cómo va a afectar a Europa, y de ahí no sé cómo va a afectar las relaciones de Europa con Israel. Te voy a hacer otra pregunta, te lo voy a hacer de otro modo, de forma bien clara. Tú como diplomático israelí, ¿qué preferirías? ¿Una Unión Europea como institución fuerte o que Israel desarrolle relaciones bilaterales con cada uno de los países europeos donde tenemos relaciones diferentes? No es lo mismo la relación con Alemania, como acabas de nombrar tú, con la relación con otro país, por ejemplo España, la España del gobierno actual. Creo que lo que preferimos es hacerlo ambos. Tenemos relaciones muy importantes con la Unión Europea. Israel es el país más cercano a la Unión Europea que no es miembro de la Unión Europea. Somos parte de proyectos de la Unión Europea, de ciencia, de educación. Somos el más cercanos a la Unión Europea en forma de que no seamos miembros,
con todos los desafíos, y hay muchos desafíos de la política de algunos países dentro de la Unión Europea que afecta esa mirada. En paralelo tenemos relaciones bilaterales con todos los países de la Unión Europea. Tenemos buenas relaciones diplomáticas con algunos países, otros que son más difíciles. Uno afecta al otro. Hasta esa crisis, la Unión Europea ha sido nuestro socio principal de intercambio comercial en el mundo, más que Estados Unidos, más que Asia, más que cualquier país en Asia, tal vez más que Estados Unidos como un país. Si bien vemos un cambio en eso también, tenemos que ver cómo afecta esa nueva realidad que vamos a vivir el día después de la corona a las relaciones con Europa. Creo que es el proceso de que la Unión Europea está perdiendo su poder diplomático internacional no es un proceso nuevo. Se va a acelerar, tal vez, se va a frenar. Creo que los países de Europa ahora miran menos al continente y menos a la Unión y más a lo que está pasando en sus países. Cada uno tiene su crisis económica en punto diferente. Obviamente, en épocas de que la economía está creciendo, es muy fácil tener esas buenas relaciones. Cuando hay crisis económica, cada país quiere pensar primeramente de la situación del paro en su país, del crecimiento en su país, y menos en lo que está pasando en otros lugares. Así que la verdad es que nadie sabe bien lo que va a pasar. Creo que vamos a ver una nueva realidad, y en esa nueva realidad va a tener esas relaciones Israel-Unión Europea, Israel-países europeos, diferentes oportunidades. Creo que más oportunidades que lo que hemos tenido hasta hoy. Anteúltima, Lior, ¿cómo ves tú nuestra relación con América Latina? Y si Dios quiere, dentro de unas semanas, este asunto lo tendrá por lo menos Israel controlado, si están trabajando en un plan para poder ayudar a nuestros países amigos del continente de alguna forma. Bueno, creo que en los últimos 10 años estamos viendo acercamiento de Israel a los países de América Latina. Hemos visto 2 visitas históricas del primer ministro israelí a América Latina. Por primera vez en la historia del Estado de Israel, un primer ministro visitó América Latina. Primero una visita a Argentina, Colombia y México, y después una visita muy especial a Brasil, tocando así los países principales, reuniendo, y tuvimos también visitas de muy alto rango de países de América Central y de Sudamérica. Creo que estamos en una buena época en esas relaciones. Y como decía antes, cuando salgamos de esa crisis en Israel, la manera en la cual, o las medidas que hemos utilizado, va a ser para todos nuestros países amigos para utilizar las mismas maneras. Voy a decir que no hemos esperado hasta que salgamos de la crisis para ayudar a otros países. Más de 15 proyectos especiales de ayuda humanitaria los diplomáticos israelíes han hecho en 15 países en los últimos 10 días, y hemos mostrado que a pesar de la situación difícil que hemos vivido, no nos olvidamos de nuestra responsabilidad como parte de esa familia mundial
de ayudar a los que tienen situaciones difíciles. Lo hemos hecho en Europa Oriental, lo hemos hecho en África, en Asia y también en América Latina. Nuestras embajadas fueron a los pueblos, a los colegios, hasta a los centros de órfans para ayudarles pasar las Pascuas, los días de fiesta, en forma digna y con un mensaje de amor y de solidaridad de Israel. La última pregunta, Lior, como israelí, y te escuchan también personas de las comunidades judías de la diáspora, dime algo por el cual te sientes especialmente orgulloso de ser israelí y de ser diplomático israelí durante estos días de pandemia. Bueno, soy orgulloso de ser israelí todo el año, todo el tiempo. He vivido desde hace 19 años que soy representante del Estado de Israel en forma oficial, diplomático, y no pasa ningún día que no siento el honor de tener ese título, representante oficial del Estado de Israel, como mi cargo. Esa responsabilidad es un honor que ni siquiera podía soñar de una cosa tan increíble. Lo más orgulloso que soy en esos días es en la manera de que el mundo nos ve. Hemos logrado tener en esos tiempos difíciles que muchos ciudadanos del mundo piensan y lo manifiestan en forma abierta, diciendo, esperamos que Israel nos salva de eso, que la solución salga de Israel. Voy a decir más, hasta el padre del boicot, del movimiento BDS, decía que si sale la solución, la medicina a la corona de Israel, hay que utilizarla, que es una manera muy limitada de utilizar el boicot, y sale su cara fea del antisemita que hasta que le toca a él mismo puede llamar a la gente a boicotear el Estado de Israel. Pero en ese momento estamos viendo que la persona que nos odia en forma radical y que hace su vida de odio a Israel, entiende que de nosotros va a salir la respuesta. Y la verdad es que no sé si va a salir de Israel o no. Ojalá que sí, ojalá que salga la respuesta a la corona de cualquier lugar en el mundo, que sea rápido y que menos personas van a ser afectados de esa situación. Pero el lugar de Israel en ese momento es el que la gente nos mira y nos espera y tiene esa esperanza que la solución salga de Israel. No creo que hay muchos otros países en el mundo en ese tamaño, con esas dificultades, que personas de otros lugares dicen, pensamos que de ahí va a salir la respuesta. No somos China, no somos Estados Unidos, no somos la Unión Europea. Somos un país de 9 millones de habitantes, pero miles de millones de habitantes en el mundo piensan que esos 9 millones de habitantes pueden salvar a todo el mundo, no por la primera vez, y ojalá que podamos llegar a ese momento. Uy, ahora te pongo en un problema, porque has sido diplomático en España, y me acuerdo que eras cónsul en Argentina y que también fuiste cónsul en Madrid, y ahora sos el portavoz de la embajada, del Ministerio de Relaciones Exteriores para todo el mundo, de hecho. Pero dentro de poco te van a nombrar embajador. Y mi pregunta, y ahora sí necesito una respuesta no diplomática, es, te dan para elegir un país de América Latina. ¿Cuál elegís? Voy a mantener una respuesta diplomática. El país que mi esposa va a elegir es el país que voy a elegir yo.
Muchas gracias, Lior. Tengo excelentes amigos en toda América Latina. Soy brasilero de origen, es un secreto que lo llevo muy abierto todo el tiempo, y considero América Latina mi casa. Así que cualquier lugar donde me van a mandar, mi esposa va a aceptar, va a ser mi nueva casa, con mucho orgullo. Muchas gracias, Lior. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, después de la corona.